Vamos a comenzar con el capítulo 6. En este capítulo está en la página 96. Se titula Descubriendo estrategias enemigas. Interesantemente, este capítulo está bien corto. Es solamente una hoja, puede decir prácticamente una hoja del revés y para atrás. Es sencillo, pero va directo a dar una conclusión, una estrategia que realmente cambia nuestra mentalidad en el mundo espiritual. En este capítulo, habla de 3 puntos muy importantes. El primero, yo lo pude resumir de esta manera, dice: necesitamos estar informados de las estrategias del enemigo. El capítulo se llama Descubriendo estrategias enemigas. En este capítulo nos habla de la importancia que nosotros tenemos de descubrir cuáles son las estrategias del enemigo y cómo las podemos descubrir. No es algo que simplemente vienen a mí, ¿verdad? Nosotros estamos sujetos a Dios y nuestra vida entera como hijos, soldados de Dios, es estar sujetos a su palabra y a lo que Él quiere mostrar. Entonces, si nosotros estamos delante de una guerra, como soldados tenemos que ir peleando y conociendo las estrategias de nuestro enemigo. Yo me ponía a estudiar un poquito relacionado a los soldados y cómo funciona el ejército en Estados Unidos o en nuestro país, cualquiera que sea. Para poder irse a la guerra, una vez que está en la guerra el ejército, ellos estudian a su enemigo. No solamente se preparan ellos físicamente, emocionalmente, sino también empiezan a estudiar al enemigo. Comienzan a saber y a conocer cuáles son sus estrategias, cuáles podrían ser sus movimientos, cómo podrían hacer algo ellos. ¿Para qué? Para que entonces la respuesta del ejército sea acorde a las estrategias o a la manera de trabajar del ejército enemigo, ¿correcto? Entonces, cuando la palabra habla en ese mismo ámbito del ejército, de la guerra, es porque hay una similitud con ambas, ¿verdad? Vemos un ejemplo clarísimo en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, incluso en el capítulo 6, la pastora Rita lo menciona, usa el ejemplo del profeta Eliseo, cómo él fue usado por Dios para que él pudiera recibir mensaje de Dios y conocer las estrategias del pueblo de Siria. El pueblo de Israel estaba en guerra con Siria. Y Dios venía y le mostraba las estrategias al profeta Eliseo. Y entonces él iba y le decía al pueblo de Israel y evitaban el ataque del pueblo sirio. ¿Se imaginan lo impresionante que eso es? Dice la palabra, y ustedes pueden leerlo en su casa. Nuevamente les menciono, está en el libro de Reyes, Segunda de Reyes 6, habla de cómo es que este capitán, el rey de Siria, comenzó a pensar y a creer que había un espía dentro de su ejército. Porque ¿cómo era posible que alguien del ejército enemigo supiera las estrategias de ellos? ¿Se imaginan? Hasta que uno de sus soldados viene y le dice: no hay un espía, sino que hay un profeta en el ejército de Dios, en el pueblo de Israel, que Dios le está revelando las estrategias de nosotros. ¿Se imaginan? Aquí la pastora Rita está mencionando este ejemplo porque es un ejemplo perfecto de cómo es tan necesario que nosotros conozcamos las estrategias del enemigo. Necesitamos aprender a conocer cómo él se maneja, cuáles son los planes que él tiene. No solamente para evitar el ataque, sino para saber pelear correctamente. Y ese es el segundo punto el cual yo pude identificar en este capítulo. Dice: saber cómo está organizado y cómo opera. 3, es de suma importancia el conocer y estudiar a nuestro enemigo, y de igual manera necesitamos el poder de Dios para que se nos haga saber cuáles son los planes a futuro, o sea, cuáles son sus planes en contra de nosotros. Y no necesariamente puede aplicarse a nuestra propia vida, sino al llamado que tú tienes. Yo no conozco la posición en que cada uno de ustedes tenga en su iglesia, ¿verdad? Conozco a los que están aquí, pero los que están a través de Zoom no los conozco. No sé en qué liderazgo lleves, o a lo mejor eres nuevo en la iglesia, yo lo desconozco, pero eso aplica a todo, ¿verdad? Independientemente de donde estés. Pero aquí dice, sino la segunda parte, la segunda importancia es que necesitamos saber pelear. Y esto me lo decía el Espíritu Santo mientras yo meditaba, ¿verdad?, en este capítulo. Porque ¿cómo podemos nosotros llegar a pelear? Este libro nos está enseñando a conquistar territorios.
y yo le preguntaba al Espíritu Santo, ¿cuál es el enfoque que quieres compartir sobre esta sección, sobre este capítulo? Y algo importante que yo sentí en mi corazón y siento en mi corazón compartir es de que a veces nosotros nos metemos a la guerra espiritual y no sabemos hacia dónde. Yo tengo que hacer guerra espiritual porque siento presión, pero no sabes cómo orar. Primero dices, pues sí, te pones delante de Dios y le dices, Espíritu Santo, dirígeme, ¿verdad? Pero ¿qué diferencia habría si el Espíritu Santo ya derramó y dejó el mensaje plantado en el profeta? El profeta viene, suelta el mensaje, dice, el enemigo te quiere atacar y te dice exactamente en dónde, cómo y de qué manera lo va a hacer. Entonces tu guerra espiritual, la guerra que tú hagas en lo espiritual, se convierte en una guerra eficaz, directamente a lo que tienes que hacer. Y en este capítulo la pastora Rita nos muestra un ejemplo. Ella comparte un testimonio que dice que estaban en un evento, y voy a parafrasearlo, ¿verdad? Que estaban en un evento y un profeta dio el mensaje de parte de Dios de que el enemigo iba a atacarlos tratando de cortar la electricidad, me parece, en este evento que tenían. Entonces cuando ellos vienen y comienzan a hacer guerra espiritual, comienzan a atacar directamente a el problema. Directamente, la oración tiene un enfoque basado en el mensaje que Dios les dio. Cuando llegue el día del evento, aquí menciona este testimonio, dice que la luz se va, pero volvió enseguida. Era como una muestra de Dios diciéndole a su pueblo, yo contesté lo que estaban orando. Era verdad el ataque, pero yo estoy aquí para resolver el problema. ¿Por qué? Porque un pueblo siguió el orden, porque hubo un profeta que dispuso su corazón a escuchar el mensaje que Dios tenía, y el pueblo actuó y guerreó conforme a la estrategia que Dios les había dado. Bueno, importante, ¿verdad? Entonces, esa es la enseñanza, el enfoque que yo pude encontrar en este capítulo, porque hay una parte que habla la pastora Rita. Voy a tratar de encontrarla rápidamente, donde dice que si el profeta dispone su corazón, y esto llamó mi atención, textualmente ella dice, si el profeta dispone su corazón, Dios le revelará las estrategias territoriales del enemigo. El soldado debe aprender a escuchar dirección y pelear acorde a la estrategia. El profeta, al disponer su corazón y al dar el mensaje, la estrategia se establece. Por eso es que solamente cuando tenemos la dirección peleamos con eficacia, directo a donde tenemos que atacar. Justo lo que les estaba compartiendo. Urgencia, por un cambio, por una diferencia. Entonces cuando dice, clama a mí y yo te responderé, significa que nosotros tenemos que llevarlo al siguiente nivel. Clamar a Dios con esa necesidad, conociendo cuál es el propósito del por qué te quieres meter en la guerra espiritual. Aquí nos están enseñando sobre territorios, y yo sé que cada uno de nosotros estamos llamados a ir y tomar la tierra que Dios nos ha prometido. Y quizás este sea el comienzo del ministerio de la guerra espiritual, o a lo mejor ya tienes años de experiencia, pero el enfoque siempre es el mismo, el aprender a clamar a Dios, el aprender a sujetarte a Dios y aprender a escuchar su voz y su dirección, porque solo Él nos puede mostrar esas cosas ocultas que nosotros no conocemos, a través de sus profetas, a través de los mensajeros de Dios. Y así entro yo al capítulo 7. En el capítulo 7, el título es Llamado profético a guerreros. Este es el último capítulo del libro y no se enfoca tanto en un escrito, sino la pastora Rita comparte un testimonio sobre una profecía que recibió. Está muy completa, está muy extensa, pero está enfocado en el guerrero, en aquella persona que ha sido llamada a guerrear, a meterse realmente en lo que es lo sucio. No es solamente estar delante de la presencia de Dios y recibir de su presencia, sino aquel soldado que quiere más, aquel
que ha sentido un llamado delante de Dios en su corazón de hacer la diferencia. Quiero hacer algo más. Y yo estoy segura que aunque yo no los conozco, ¿verdad? A los que están aquí sí los conozco, pero los que están en el enlace Zoom, yo no los conozco, quizás algunos sí, pero quiero decirles que si están aquí no es casualidad. Y quizás lo han escuchado muchas veces, no lo sé, pero quiero asegurarles de que realmente no es una casualidad. Ser llamados a través del ministerio de la pastora Rita es porque estás llamado a la guerra. Hay un llamado para aquellos que quieren hacer la diferencia. Nosotros y en mi familia conocimos de la pastora Rita desde que yo era una niña. Mi mamá fue llamada al ministerio de liberación y no había quien le enseñara nada. No había nada. Mi mamá en su desesperación solamente ponía cassettes de Rita una y otra y otra y otra vez, porque no había nada. Pero ahorita hay un privilegio enorme para todos los que quieren ser parte de este ministerio, porque se le está extendiendo el conocimiento, ese deseo que tú tienes en tu corazón de hacer la diferencia, de ponerte en la brecha por aquellos que no pueden ser defendidos. Este es el momento indicado. El Señor está revelando, está llamando a aquellos que estaban dormidos a que sean despertados. Aquellos que estaban desesperados y no tenían un llamado, ahora quiero decirles que lo tienen y que Dios quiere confirmarles en ese llamado que cada uno de ustedes tienen. Pero tenemos que dejar de estar dormidos. En esta profecía, esta palabra que fue soltada sobre la pastora, yo traté de leerla toda, analizarla, tomarla como mía. Y puedo concluir esto. Traté de dividirla para poderla explicar muy bien, porque no tenemos el tiempo para leerla toda, pero sí me gustaría que todos la leyeran si no la han leído, que la mediten y escuchen las palabras que está mostrando aquí esta profecía. Perdón. En el capítulo 7 comienza en página 99. Aquí comienza la pastora explicando que esta profecía fue dada y que mucha de esta palabra es a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Porque así es como Dios nos habla a través de su palabra. Y todo tiene que estar justificado y basado en la palabra. Cualquier profecía que te quieran dar, Dios no se va a contradecir, así que si no está en la palabra o no está justificado con la palabra, hay que estudiarla bien. Muy bien. La primera sección que yo pude encontrar aquí habla sobre un llamado, sobre el tiempo. Dios le habla a su pueblo y le dice, el tiempo ha llegado. Dios está haciendo un llamado a todos ustedes, a todos se les ha llamado. Y está expectante a ver quién está dispuesto a tomar ese llamado. Se requiere preparación, el orden correcto se tiene que establecer en tu vida. Y si has tomado la decisión de tomar tu llamado en serio, ahí es donde comienza la siguiente etapa. Pero aquí quiero leerles un pedacito de esta profecía porque es importante. Dice en la página 99, y así comienza. Ha llegado el tiempo de levantar mi ejército. Estoy tocando la trompeta. Estoy llamando a mis soldados a prepararse, a someterse completamente a mi autoridad como comandante en jefe del ejército de Dios. Escuchen atentamente. Las huestes celestiales, mis ángeles, están trabajando ya. Están buscando por donde quiera a aquellos que han de ser guerreros espirituales en la tierra. Los están alertando y dirigiendo a los lugares donde han de recibir su entrenamiento y donde han de organizarse como mi ejército. No sé cuándo se escribió este libro, ¿verdad? No llegué hasta allá, debí haberlo investigado. Pero saben que la palabra de Dios sigue. Porque quiero compartirles a todos que cuando comenzó estos servicios, una palabra similar fue desatada sobre todos los que estábamos presentes. Y los que están aquí lo pueden recordar. Tocó nuestro corazón, creo yo. Porque a mí me estremeció. Y lo compartí la vez pasada que me tocó estar aquí. Estremeció mi ser porque era Dios hablando, tratando de despertar a su pueblo. Y las primeras palabras que dijo Dios a través de los labios de la pastora Rita es cómo mi iglesia duerme, ¿verdad? ¿Quién duerme en una guerra? Y era un
un despertar, porque efectivamente muchos estábamos durmiendo y no nos estábamos percatando de la guerra que está pasando a nuestro alrededor. Y a veces solo nos enfocamos en nuestros propios problemas, ¿sí o no? Ay, yo tengo este problema en el trabajo, soy culpable de eso mismo. Me enfoco en mis problemas, en lo que estoy pasando yo mismo a mi alrededor. Y se nos olvida que hay algo más allá, que tenemos que enfocarnos. El cristiano tiene que dejar su vida pasada, tiene que enterrar la carne, tomar su cruz e ir delante de Dios, en pos de Él. Porque si no, dice la palabra que no somos dignos de Él. Para mí, el tomar la cruz significa muerte a la carne y una vida espiritual conforme a lo que Dios está estableciendo. ¿Cuál fue el por qué Dios vino a esta tierra? No fue para resolverte tus problemas. Eso debe pasar. Y van a venir muchos problemas, de hecho. Los problemas no se terminan, los problemas continúan. Pero estamos acostumbrados a un evangelio muy ligero, donde queremos compartir, evangelizar a las personas y le decimos, si tú vienes a Cristo, tus problemas se van a terminar. Mentira, eso no es bíblico. O si tú vienes aquí a la iglesia, mira, te aseguro que todo se te va a restaurar. Si es la voluntad de Dios, así va a ser. Pero si no, nosotros no podemos hablar. No sabemos cuáles son los planes de Dios. Lo que tenemos que decirle es que la palabra de Dios es real y que viene un juicio sobre nosotros si no aprendemos a obedecer la palabra de Dios. Hemos descuidado la verdad de la palabra y nos hemos volteado al mundo. Esa es la realidad. Entonces, cuando la pastora comparte esta profecía, está hablando Dios del despertarnos, de aceptar el llamado. No estás obligado, nadie está obligado, pero es tu decisión y tienes que saber cuáles son las consecuencias de las decisiones que tomamos. Yo tengo un llamado, tú tienes un llamado, todos hemos sido llamados. ¿Amén? ¿Lo creen? Amén. Sí, amén. Sí, amén. Son llamados. Hay un propósito en su vida, ¿verdad? Y hay que aprender a arrebatárselo al diablo, porque el diablo no le interesa que lo tengas. Él no quiere que avances en la vida espiritual, porque le afecta a él en sus planes que tiene. ¿Amén? Sí. La siguiente sección que yo pude ver, que se desglosa, ¿verdad? En la siguiente sección habla sobre las pruebas. Las pruebas comienzan. Para algunos ya han llegado las pruebas, ¿verdad? En el momento que tú hayas decidido, el enemigo se levantará y comenzará con los ataques de cerca. Esto es tan cierto. Mateo 10:36 dice, los enemigos del hombre serán los de su casa. El enemigo usará tu familia para evitar que continúes en el llamado que Dios te ha dado. Eso es tan cierto. Quiero decirles como un pequeño testimonio. Mi esposo se bautizó la semana pasada por primera vez, ¿verdad? Él creció, nació en otra religión y hace más de 2 años él decidió convertirse y entregar su vida a Cristo antes de casarnos, ¿verdad? No voy a casar con un inconverso. Dios lo convirtió y por fin tuvo la oportunidad de bautizarse. Y como testimonio les quiero decir que inmediatamente la gente comenzó a levantarse en su familia, directamente en su familia. No solamente palabras ofensivas, sino de burla. Palabras como diciendo, solamente te fueron a mojar con la agüita fría a ver si no te enfermas. Cosas realmente que no había una necesidad, no habían provocado a nadie. Pero comienza porque el enemigo sabe perfectamente a quiénes usar en nuestra familia. Afortunadamente mi esposo sabía que el ataque era espiritual, que no era su familia, que ellos están engañados. Amén. Y no es personal. Aprendamos eso. Aprendamos que nuestra pelea no es contra carne y sangre. Aprendamos a reconocer que hay un espíritu detrás de esas personas tratando de dañar nuestro corazón, desviarnos, desenfocarnos en lo que tenemos que hacer. Aprendamos a reconocer el mundo espiritual, a tomar el llamado y saber de realmente tener la certeza de que las pruebas van a estar presentes. Si a Jesús se lo hicieron, la palabra dice que también a nosotros, también a los de su casa, ¿verdad? Tenemos que tener esa certeza, ir preparados a la guerra sabiendo que esas son las estrategias del enemigo. El ser cristiano no es fácil
y les puedo asegurar que se va a poner peor, incluso aquí en Estados Unidos. Yo les puedo compartir que trato siempre de informarme de lo que está pasando a nuestro alrededor, y les puedo decir que hay una guerra real allá afuera, y se está levantando en contra del cristiano. No hace mucho tiempo estaba yo haciendo un estudio sobre lo de la nueva era, no sé si algunos conozcan lo de la nueva era, y estaba escuchando el testimonio de un hombre que había crecido desde los 9 años, me parece, para estudiar y ser gurú, para trabajar en todo lo que tiene que ver con lo de la nueva era. No sé si conocen la palabra, quién es un gurú. Los gurús son los que son como los que entrenan, los que están haciendo las clases de yoga, los que están en las prácticas ocultistas, ¿verdad? Esta persona son tienen otro nombre, voy a tratar de recordarlo, pero él estaba estudiando en todas estas ciencias, le llaman ellos, de lo espiritual, ¿verdad? El Reiki, el yoga, la meditación, sin fin. Y él compartía, porque él a la edad de 33 años se convirtió al cristianismo. Entonces, durante toda su juventud y vida joven, ¿verdad? Él estuvo estudiando y tenía incluso un estudio para meter más personas en la misma ideología. Él tenía mucho dinero. Y dice que durante todo este tiempo él estudió tanto y se metió en tanto ocultismo, que él fue parte de un grupo avanzado de los grandes estudiados, le llaman ellos de los iluminados. Él llegaba a juntas con otros líderes del mundo y ellos se reunían para hablar de cuál era el plan que iban a tener para las siguientes temporadas, siguientes generaciones. Y él comparte en su libro y dice, quizás ustedes no lo crean, pero en esas juntas se hablaba del cristianismo y decían que el cristianismo era una enfermedad que se tenía que cortar, que el plan era infiltrarse dentro de la iglesia cristiana y terminar con el cristianismo. Y él decía algo que yo no podía entender, es de que si somos los grandes iluminados y tenemos los grandes estudios, ¿por qué nos enfocaríamos en una religión? Si se supone que es solo una religión más para ellos, ¿por qué se enfocaban en el cristianismo? Él comenzó a meterse y Dios, para no hacerles largo el testimonio, él se convirtió al cristianismo. Y cuando se presentó delante de su líder y le dijo, dígame por qué Jesucristo tiene más poder que nuestros dioses. El líder, porque él descubrió el poder de Dios, el líder dice que físicamente vio cómo se transformó su rostro delante de él y le dijo, lárgate de aquí. Saben que hay una guerra y esto se pone peor. Ellos están preparándose estratégicamente, nuestro enemigo se está levantando, están trabajando para hacer una guerra en contra del cristiano. Y cuando yo escucho esta profecía, yo me pregunto, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy muy cómoda viendo televisión, estoy muy cómoda yéndome con las amigas a tomar el café. No digo que sea malo, pero ¿en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo? Porque el enemigo está invirtiendo su tiempo y es para atacar al cristiano. No descansa, no duerme y está armando estrategias para dañarnos, destruirnos. Y nosotros no sabemos ni qué dones tenemos. Eso es lo que a nosotros nos debería ocasionar un enojo espiritual, porque Dios mandó a su Hijo, Jesucristo, a esta tierra, a levantar y comenzar una guerra, y los soldados se han quedado durmiendo. Yo así lo escucho. Las pruebas están y van a estar. Por eso agradezco la vida de la pastora Yuriko, porque usó sus labios de una profeta para dar un mensaje. Los que estaban aquí pudieron ver que ella oró por mí. Y todo lo que ella dijo es verdad, pero quiero compartirles algo. En mi vida yo he pasado por muchas pruebas y recientemente ha habido una guerra, realmente guerra en contra mía. El Señor me ha dicho que me tengo que levantar y tomar decisiones y me estoy atreviendo a tomarlas. Pero cuando ella viene de parte de Dios y confirma una palabra, dice, Señora,
te han hecho injusticias, es verdad. Dice, pero has sabido hacer las emociones a un lado y enfocarte en mí. Es lo que yo he tratado de hacer. Dejemos nuestras emociones a un lado. Dejemos de sentirnos tristes porque alguien me habló y me dijo feo. Ay, que no me veo bien hoy, mi pelo se ve feo. Ay, es que hirió mi corazón. Ya no estamos para eso. Si me habló mal, bien. Si me habló bien, qué bueno. Pero no sea eso nuestro motivo de seguir adelante. Jesucristo hizo algo y el precio fue muy alto. Muy alto. Eso que Él hizo en esa cruz debería ser suficiente. Cuando tengamos un problema, cuando pensemos que nuestros ojos no pueden mirar más allá del problema, recuerda la cruz. Recuerden la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Eso a mí me ayuda en lo personal para decir, lo demás no vale nada. Porque Jesucristo lo hizo por mí. Yo te daré mi vida entera a ti. Eso debería ser el motivo y la motivación y el enfoque del cristiano. Saber levantarse, saber obedecer, aprender a clamar a Dios, aprender a conocer nuestras armas y los dones que el Señor nos ha dado. Y ahí está en la sección 3 de esta profecía. Dice, cuida tu caminar. ¿Cómo debe ser un cristiano? Efesios 5:14. Está en la página 105. Se las voy a leer. Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos del cual sea la voluntad del Señor. Aquí habla de cómo tiene que ser un cristiano. Sabios, no insensatos. Seamos entendidos. El mundo espiritual es real. Eso no se los tengo que decir, creo que ya está clavado en nuestra mente. El mundo espiritual es real. Entonces, ¿por qué seguimos viendo el mundo natural? ¿Por qué seguimos viviendo como residentes y no como extranjeros? Estamos aquí de pasada. Nuestra casa está allá arriba. ¿Verdad? Sí. Y todos los deseos debemos entregarlos delante de Dios. Un soldado cuando va a la guerra, él no sabe si va a regresar. Un soldado deja todo lo deja atrás. No lleva a su esposa, no lleva a sus hijos, va solo, con sus armas, escuchando la dirección del comandante en jefe, obedeciendo lo que tiene que hacer, sin importarle su propia vida, solo obedeciendo. Y eso no lo hemos hecho. Yo no lo he hecho. Sabiendo que mi vida no es importante. La palabra es clara y dice que el que ame más a su vida, la perderá. ¿Verdad? Entonces necesitamos aprender a dar la vida por Él, para entonces tener la vida con Él. Así es como tiene que vivir un cristiano. Aprendamos a reconocer dónde está nuestra guerra. Seamos entendidos. Dejemos las simplezas emocionales y enfoquémonos en dirigir la mirada en lo eterno. Joel capítulo 2, del 12 al 13. Se los voy a leer. Tardo para la ira y grande misericordia. Amén. Proclama la guerra. Requerirá unidad y valentía y decisión. Quiero decirles ahí en Joel 2. Convierte tu corazón verdaderamente a Él y rasga tu corazón en su presencia de Él. Deja toda religiosidad a un lado. Cuando yo leo este versículo, habla de rasgar vuestro corazón y no vuestros vestidos. Dejar toda práctica religiosa a un lado. Muchos de nosotros a veces queremos hacer todo exactamente igual. Dios viene a hacer revolución. Jesucristo vino a hacer una revolución. Él no era tradicionalista, Él se peleaba con los fariseos porque eran unos religiosos. Entonces no seamos fariseos. Recordemos que Dios puede venir a hacer y deshacer el plan que nosotros podamos tener en nuestra mente. ¿Verdad? Amén. Él puede venir y hacerlo. Olvidémonos de nuestras reglas humanas aquí en la tierra y enfoquémonos en qué es lo que quiere Dios. ¿Cómo quieres Dios que yo lo haga? No, pero es que a mí respeta las autoridades, pero también la palabra dice que es preferible obedecer a Dios que al hombre.
Entonces, si el Señor me está diciendo algo que a lo mejor contradice al hombre, lo siento, pero es preferible que obedecer a Dios por encima del hombre, ¿verdad? Esto está en la palabra. Entonces, cuando yo veo que dices, rasgad vuestro corazón, es realmente entregar tu vida por completo. Una vez que tú ya estás dentro, debes tener la certeza de que ahora en adelante tu vida se vive de rodillas. Yo leía un libro, poderosa frase que encontré ahí. El soldado de rodillas hace temblar a su enemigo. Nuestra guerra es diferente, pero cuando aprendemos a ganar nuestras batallas de rodillas, el enemigo tiembla, el enemigo huye, el enemigo no soporta que un hijo de Dios se postre delante de él y le entregue toda sujeción y sumisión a él completamente. No lo tolera, porque la razón por la que él fue derribado y sacado del cielo fue por el orgullo. Es algo que él no tolera. Lo primero que va a intentar es poner orgullo en tu corazón. Déjenme decirles, si el título que tú tienes es de apóstol, muy lindo título, pero el Señor es por encima de todo título. El Señor es por encima, y hasta los apóstoles son los primeritos que deberían postrarse delante de Dios y recordar que Él es el que los salvó. Amén. Es Él el que nos pone, y nadie debe poner, ni pensar, ni desear ser mayor que su Señor. Confórmese con ser como su Señor. Palabra de Dios, confórmese. Yo estoy lejos, muy lejos de ser como mi Señor. Y en la última parte de esta profecía, aquí es donde nosotros nos levantamos y proclamamos guerra. Y hemos fallado como cristianos. Hemos peleado en la manera defensiva y no la ofensiva. Estamos esperando el ataque del diablo para entonces nosotros contraatacar. Pero el Señor dice, levanta tus armas, levántate, y ahora a ti te toca ir y hacerle la guerra. ¿Saben cómo vamos a hacerle guerra al enemigo? Yo pensaba, decía, ¿cómo le voy a hacer guerra al diablo? Voy a meterme allá donde están los brujos para pelear contra ellos. ¿Cómo le voy a hacer? No. ¿Saben qué es lo que yo escuché de parte de Dios? Conoce tus dones, descubre tus dones, desata tus dones. Conoce cuáles son las armas que Dios te ha dado, y entonces ve y hazlo por otros. Ve y desata los dones de los demás, porque ¿saben qué? Al diablo no le importa ni le interesa si llega uno más a la iglesia. A él lo que le interesa es que no se levante de la silla. Él quiere que no se levante. Por eso hay miles de iglesias llenas de gente, mega iglesias llenas de personas, y al diablo no le interesa ni le afecta, y puede seguir mandando más, y el montón de diezmos también, porque así entretiene a los pastores. Y perdón si ofendo a alguien. No importa, están en Zoom. Pero ¿saben qué? No se trata de eso. Se trata de realmente hacer la diferencia e ir por los demás para que le hagan guerra al diablo, para que se levanten y le arrebaten las almas que Jesucristo con un precio muy alto pagó por ellas. Amén. Así es, ir y pelear por lo que Jesucristo peleó. Él comenzó la guerra. La palabra ha sido soltada y desatada. La pastora Rita lo volvió a confirmar aquí con todos nosotros. La guerra fue establecida y continuará después de nosotros. Pero ahora nos corresponde a nosotros enseñarle al resto. Yo escuchaba antes de venir para acá, y con esto termino, un mensaje, un testimonio, una crítica de una mamá. Decía que la generación actual no sabía escribir una carta. Ustedes, generación Gen Z, me parece, generación Gen Z, no saben escribir en cursiva. Ustedes no saben hacer esto, comparando con generaciones anteriores. Y todo eso es verdad. Dice, ustedes no pueden llegar a un lugar si no tienen el GPS. No saben leer un mapa. Algunos de nosotros tampoco, ¿eh? Pero ¿saben qué es lo que dijo esta joven cuando escuchaba esta crítica de una mamá? Dijo, ¿por qué no me lo enseñaste? Ouch. Si ellos no lo saben, es porque nadie les enseñó. No es culpa de ellos. Es porque hemos llevado un estilo de vida muy suave. Hemos vivido una vida en desorden. Y el Señor dice, pon tu vida en orden.
Pon tu vida en orden. Los tiempos son cortos. Cristo viene. Y quiero decirles, Cristo viene. Si ustedes no lo creen, escúchenlo nuevamente. Cristo está muy pronto a llegar. Sí, amén. Y la palabra con la que concluye la pastora Rita es en Santiago 1:22. Y dice, pero sed hacedores de la palabra y no solo oidores. Yo espero que este mensaje no sea solamente de sus oídos y que quede aquí y la mediten y ¡ay, qué bonita palabra! La voy a leer. Pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con lo que te está diciendo el Señor? Debería darnos temor de que el Señor nos está llamando y decir esto viene, Él viene. Y no ser egoístas, decir, bueno, me voy a quedar aquí esperando a que Cristo llegue por mí. Al fin yo ya me salvé. No, hay que llevarnos a los que podamos. Que haya un sentido de urgencia en nuestro corazón y decir, yo le voy a ganar. No importa que me hayan hecho una cara, no me importa que me hayan hablado feo, yo de todas maneras voy a orar por él o voy a orar por ella y le voy a seguir hablando de Dios y voy a seguir guerreando por él porque Dios tiene una tierra para mí y estamos conquistando territorios. Hay una tierra prometida porque Josué no se quedó sentado. Josué fue y se levantó y no le importaron los gigantes. El Señor le dijo, contigo estaré. Y así mismo dice el Señor, contigo estaré, contigo estaré. Y si tú te atreves a creerme, entonces tú mirarás con tus ojos la tierra prometida, la tierra donde fluye leche y miel. Y solamente cuando tú te decidas a levantarte y hacer tu parte, es cuando tú comenzarás a ver la gloria de Dios. No que los problemas se van, vas a mirar la gloria de Dios. Nuevamente vas a mirar la gloria de Dios en tu vida, en tu ministerio, en tu llamado y en todo lo que tú te decidas hacer con un espíritu de valentía. Entonces ahí tú comenzarás a ver la gloria de Dios descender. Porque yo no quiero que California se pierda. Yo quiero que Cristo sepa que aquí ya están sus hijos, que aquí sus hijos tienen sed de Él, tienen sed de un avivamiento, y no solo allá afuera, sino aquí adentro, aquí en este ministerio, así mismo donde ustedes están, que haya un avivamiento en sus corazones, para entonces levantarse e ir por aquellos que se están perdiendo, porque les reitero, el sacrificio de la cruz fue muy alto, y yo no quiero que el Señor diga, ¿qué hiciste con los dones que te di? ¿Qué hiciste con lo que te dije que hicieras? Yo quiero tomar lo que a mí me corresponde y hacer yo lo que a mí me corresponde, no que la vecina haga lo que a mí me mandaron a hacer porque fui desobediente. Así que ustedes, si quieren hacerlo, ahí donde están, pueden tomar esa decisión ahora mismo. Y el Señor me decía, invita a la gente a que se ponga de pie y que decida tomar esa decisión ahora. Si tú te atreves a hacerlo, tienes que levantarte y decir, yo quiero hacerlo, porque estoy cansado y cansada de vivir una vida mediocre, de un cristianismo sentado solamente en una silla. Quiero hacer la diferencia en mi corazón.